Hola, ¿me escucha? Sí. Ya. Ok, voy a empezar a compartir otra vez la plataforma para que podamos llamar la lista, por favor. ¿Ya? ¿Me van a ir diciendo sus apellidos? Para que de esa manera yo pueda poner la lista de asistencia. ¿Ok? Levanten ahora sí la mano. ¿Se dan cuenta cuando les digo levantar la mano, verdad? Sí. Ya. Entonces, necesito que vayan levantando la mano para que si alguno está con el audífono, con el micrófono apagado, lo pueda activar inmediatamente. ¿Ya? Ok. ¿Cuántos tengo? Quiero ver eso. Hasta el momento tengo 7 participantes. Los demás no sé si no van a volver a ingresar. Pero vamos tomándoles la lista a los 7 participantes. ¿Ok? ¿Me dictan sus apellidos, por favor? Verderramo. Cosío. A ver, vamos. Cosío. Ayala está, ¿no? Ayala estaba por delante. A ver, vamos a ir por la A. Ayala. Sí, Cosío. ¿Hay alguien más con C? Muy bien. ¿Quién más? Con F, E, F. Espejo. Espejo estaba en la sesión, solo que no se ha vuelto a reiniciar. Fernández Rodríguez. ¿Quién? Fernández Rodríguez. Ah, Fernández Rodríguez, pero está en mi otra, ahorita vamos a aperturar, está como nivelación, denme un segundito. Iraola no está, Yenes, Mendoza, Monterrey, Jacqueline estaba igual. Si me ayudan un poquito con la memoria, ¿alguien me está faltando? Mendoza, Rogelio. Ya está Mendoza, Rogelio. Quiroga, Jacqueline. Soleto, Tomicha, Kenny Verde. Y creo que estaríamos ahí todos, ¿no? Los del regular. Tomicha faltó. ¿Tomicha estaba? Sí, estoy aquí, listen. Ah, ya. Es que no habla. Ya. No marcó, creo. A ver, volvemos a pasar para que ustedes lo revisen. Está marcado, Tomicho. ¿Sí? ¿No me falta nadie más? Además de Weimar. Sender. ¿Con el otro estaba o solamente se activó y luego se fue? No lo escuché. Iraola.
Estaba Robert, doctora. Ya, Robert. Listo. Y creo que también estaba Cadima. Monterrey. Monterrey. A ver, Monterrey, ¿dónde estás? Está marcado. Voy a mandar un audio al grupo de WhatsApp para indicarles que ya estamos empezando la segunda sesión, ¿ok? Esperemos un segundito. Estamos comenzando ya la segunda sesión en la página de Zoom. Por favor, incorpórense porque estoy llamando lista. Hay algunos alumnos que todavía están buscando páginas para conectarse, etcétera. Entonces, vamos a darles un tiempito más. ¿Ya? Cuando recién entra en un estado agudo, recién, digamos, el paciente comienza a tener síntomas como la diarrea, Sí. que no le para, ¿no? Es constante, creo. Al inicio, en la etapa aguda, sí. Son cuadros de diarrea profunda, son deposiciones explosivas con bastante moco y sangre. Y algo así estaba leyendo. Es por eso que les decía al inicio de la clase que la mayoría de los casos de balantidiasis al inicio se consideraban o se confundían con un criterio de shigellosis o de salmonelosis o amebiasis, porque son muy similares, ¿no? Muy similares en cuanto a la sintomatología. Porque se puede uno confundir, pues no, porque tiene aparentemente los mismos síntomas. Exacto. ¿Qué es lo que nos va a dar unas luces o le va a dar luces en realidad al médico? Es precisamente la anamnesis, cuando el paciente direccione, obviamente, su sintomatología direccione su sintomatología al trabajo que realizas cotidianamente, ¿no? Si este paciente, como les decía, es citadino y no tiene ningún tipo de contacto con animales de campo, es muy difícil que esté sufriendo una balantidiasis, ¿no? En porcentaje de epidemiológico es mínimo. Tiene más frecuencia de producirse una amebiasis o una infección bacteriana. Pero si en este caso, digamos, se tratara de que el paciente tiene dentro de sus acciones diarias, actividades diarias o actividades laborales, está en contacto con animales de campo, entonces ahí se abre un gran campo para que el diagnóstico se pueda direccionar hacia una balantidiasis. ¿En qué estado el paciente es cuando va al baño, digamos, escucha el coplo con un poco de... Les voy a pedir un favor, si me pueden hablar un poquitito más alto, porque pasa que los escucho muy bajito. A ver, espérenme un ratito. Ahora sí, a ver. Ahora sí. ¿En qué estado el paciente cuando va al baño escucha así medio con sangre o con pus? ¿En qué momento? Es en el estado agudo, ¿no? ¿O no? Ya. ¿En qué estado el paciente empieza a tener deposiciones con moco y con sangre? ¿Eso es? ¿Con pus? Sí, Sangre, sí, ya. sí. Inicialmente es en la etapa aguda, no el sangrado, sino las deposiciones mucoides, ¿ya? Líquidas y mucoides en la etapa aguda. Pero cuando ya está pasando a la etapa subaguda, que es cuando ya empieza a haber lesiones sobre el intestino, sobre la mucosa del intestino, ya vamos a encontrar en las deposiciones que estas van a ser líquidas, mucoides y sanguinolentas. ¿Sí? Ustedes van a leer y van a ver que dice con pus. El pus, ¿qué es? Es una secreción, ¿verdad?
que se produce ante la lesión de la mucosa gástrica. Secreción líquida, ¿no? Son líquidas, siempre son líquidas, ¿sí? Pero a diferencia de otro tipo de patologías, como por ejemplo una isosporiasis, en las isosporas o en el caso de los hongos, por ejemplo, las deposiciones son líquidas, netamente líquidas, y no encontramos mucosos, no encontramos moco en las muestras de heces fecales. Bueno, eso sería Ya. en cuanto a... Bien, entonces, si estamos de acuerdo, podemos empezar con el segundo capítulo, si les parece. Sí, me parece bien. Ya, entonces voy a darle al sistema compartir para que podamos... Estamos comenzando ya la segunda sesión en la página de Zoom. ¿Pueden ver la pantalla o me están viendo a mí? Se ve en la pantalla. Ya, listo. Entonces eso es lo que necesito que se vea. Bien. Entonces empecemos con el tema de tricomoniasis. ¿Sí? La tricomona vaginal es uno de los parásitos más importantes o más comunes que ha producido infecciones en el tránsito y en el tracto urogenital, ¿sí? Cuando hablamos de urogenital, nos referimos netamente a aquellos, en el caso del varón, a la uretra y obviamente al conducto del pene, y en la mujer a la vagina y al conducto uretral. Hablando un poco de historia, la tricomona vaginal ha sido estudiada desde más o menos 1836, cuando Alfred Francois Don identifica por primera vez a este tipo de parásitos. Y los identifica y los clasifica en 3 distintos géneros, ya que estos pueden llegar a afectar al hombre en diferentes lugares, ¿no? Hablamos netamente de la tricomona vaginalis como un parásito que puede afectar a la mujer y al hombre en el sistema genitourinario. Pero también tenemos otros 2 géneros o serologías o serotipos de trichomonas, que son la trichomona tenax y la hominis, que también pueden causar parasitosis humana. La tenax y la hominis van a producir una parasitosis a nivel intestinal, ¿sí? Y son menos frecuentes, pero que la trichomona vaginalis. Bien, cuando nosotros hablamos un poco sobre su taxonomía, la trichomona vaginalis también pertenece al grupo de los protozoarios. Una característica importante de ella es que pertenece al grupo de los flagelados y se considera como, dentro del grupo de las tricomonas, como una de las más patógenas. Como ustedes pueden observar, ella pertenece al reino protista, a la clase de las Zomogastigoporas, del orden de las Trichomonadidae, género Trichomona, y especie o subespecie Trichomona vaginalis. ¿Ya? Dentro de la estructura que tiene la tricomona vaginal, una característica muy importante para este tipo de parásitos es que no presenta en su anatomomorfología una estructura quistal. Eso quiere decir que exclusivamente vamos a encontrar tricomonas vaginalis en forma de trofozoitos, ¿sí? Dentro de la morfología se dice que la forma específica de la trichomona puede ser una forma aperada, ¿sí? O en forma de pera, o alargada, ¿sí? Presenta 2 núcleos posteriores, un azoxtilo, un flagelo posterior y 4 flagelos, de 4 a 6 flagelos en la parte superior.
para que podamos entender un poco más la estructura de la trichomona vaginalis, podemos encontrar que esta puede llegar a medir aproximadamente entre 10 a 30 micras de longitud desde el axostilo hasta el flagelo posterior, ¿sí? Y de 10 a 18 micras de ancho. Dentro de su estructura, como les decía, tiene un blefaroblasto, el axostilo, la membrana ondulante, los flagelos laterales y el posterior, un núcleo agrandado y los cuerpos parasitosmáticos, que son estas manchitas negras que ustedes pueden ver en la imagen. Y como les había dicho, bueno, este tipo de parásito no presenta un quiste o una estructura quistal. Bien, ¿dónde vamos a encontrar o cuáles son las condiciones ambientales para este tipo de parasitosis? Bueno, este tipo de parásito es exclusivo del tracto urogenital dentro del ser humano, ya sea la mujer o el varón. En la mujer lo vamos a encontrar cotidianamente en la vagina y en el varón en la uretra. Podemos encontrar en el caso de los varones en la uretra, en la próstata o en el epidídimo, y requieren para su sobrevivencia en estos conductos un pH que sea alcalino. Normalmente el pH de estos conductos es ligeramente alcalino, ligeramente ácido de 5.5, es medio neutro, pero cuando la trichomona vaginalis logra ingresar e invadir estos órganos, logra modificar su pH, y volverlo ácido, ¿sí? Este proceso de acidificación produce que el crecimiento de la trichomona vaginalis y su proliferación en el hospedero. Veamos su ciclo biológico. Dentro del ciclo biológico de la trichomona vaginalis, dentro del grupo de la trichomona vaginalis, o de su ciclo biológico, la forma de contagio entre hospederos es netamente por contacto sexual, ¿sí? Es decir, que tanto la fase de infectante como el estadio infectante como el estadio de diagnóstico en este tipo de parasitosis es el estado trofozoítico, ¿sí? Lo cumpliría de esta manera su ciclo biológico, que cuando una mujer que está infectada tiene relaciones sexuales con un varón sano, el momento de tener el coito, el varón arrastra los trofozoitos en el pene, en el glande, y de esta manera, si es que este varón no hace el aseo inmediato después de tener relaciones sexuales, pues puede introducir la trichomona vaginalis al conducto uretral y de esta manera contagiarse. Ahora, cuando se trata de un varón que es positivo, al tener la eyaculación sobre la vagina de la mujer, hace una deposición junto con el semen de la trichomona vaginalis. Es por ello que se dice que es más un estadio más importante para la mujer que para el varón, porque además dentro de la sintomatología, el varón es sintomático. Rogelio, ¿ya ingresaste? Ahora, Ya. Ya está bien. No hablen, por favor, en medio de la clase. Los agradecería. No los voy a tener que silenciar. ¿Ya? Bien, entonces, ahora, una vez que el trofozoito ha logrado invadir, ya sea el conducto uretral del varón o la vagina de la mujer, el conducto uretral de la mujer, este flagelo tiene la disponibilidad de ser invasivo. Precisamente los flagelos que tiene en la parte superior y en la cola, junto con la membrana ondulante, son sus artefactos de movimiento. Le van a permitir ser veloz al grado de poder introducirse al epitelio lo más profundo que pueda invadir, ¿no? Una vez que ésta se fija a la mucosa vaginal, logra penetrar dentro de la mucosa vaginal y, perdón, tengo un sonido de
de alguien que está haciendo bulla, pero no puedo identificarlo. Silenciamos por favor los micrófonos. Están abiertos, ustedes los van a activar cuando necesiten hablar, pero vamos silenciando los micrófonos para no escuchar el audio externo que ustedes tienen, por favor. ¿Ya? Bien. Entonces, como les decía, una vez de que la tricomona vaginalis ha logrado invadir la mucosa vaginal o la mucosa uretral, ¿sí? Esta va a invadir el interior de la mucosa, de la célula mucoide, va a ingresar hasta las células del epitelio vaginal y va a empezar a producir una replicación de la misma. ¿Cómo se replica la tricomona vaginalis? Por método de división binaria, ¿sí? Una vez de que ha logrado reproducirse totalmente, va a explotar, va a producir la apoptosis de la célula y va a empezar a contagiar las células adyacentes. Bien, ¿cómo hace esto la trichomona vaginalis? Tiene la capacidad de tener 4 proteínas de superficie que se van a adherir a la membrana de la mucosa vaginal o uretral, ¿sí? Esta adherencia que se produce por estas 4 proteínas, es como si, ustedes están viendo acá, es como si fuera un pegamento que ellas tienen. Las proteínas trabajarían como un pegamento sobre la membrana celular de la vagina y de esta manera la trichomona vaginalis logra fijarse en la célula y luego, posteriormente, manipular la membrana celular para que esta misma la endocite y la introduzca al interior de ella. Luego manipula su material genético para empezar a replicar sus estructuras morfológicas y empezar a replicarse y a producir su fisión binaria. Ahora, el mecanismo que va a regular precisamente esta adhesión es la lactoferrina. Esta proteína es la que va a ayudar precisamente a que la tricomona vaginalis pueda ingresar y adherirse a la membrana del epitelio cervical. Una vez que ha logrado adherirse, esta puede llegar a elevarse después del, si es que la mujer está en un estadio postmenstrual, que significa que está en un estadio después del ciclo menstrual. Ahora, las cantidades elevadas de hierro que se liberan en el estadio menstrual, por ejemplo, van a coadyuvar o van a ser utilizados por la trichomona para producir precisamente esas 4 proteínas que son proteínas adhesivas o conocidas también como adhesinas, que le van a permitir fijarse a la célula vaginal. Por otra parte, también tenemos la relación con cambios hormonales, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la mujer está pasando la transición de ser en la etapa de ser premenopáusica, que precisamente es un desorden hormonal en el que la progesterona empieza a disminuir y esta influye también en la secreción de cierto tipo de proteínas que es a nivel membranal y las hace deficientes y esto es aprovechado también por la tricomona. ¿Sí? También este mismo desorden hormonal llega a producir un cambio de pH a nivel de la vagina, que también favorece el desarrollo no solo de la tricomona, sino también de algunos otros tipos de microorganismos que son aprovechadores del sistema, como los hongos y algunas bacterias que también se transmiten por transmisión sexual. ¿Sí? Entonces, los factores que van a predisponer a la fijación o a la parasitosis por trichomona vaginal son precisamente la deficiencia de algunos estrógenos como la progesterona, un pH menos ácido, la disminución de la flora bacteriana y el bacilo de Doederlein. Este bacilo de Doederlein, es el que nosotros conocemos como los lactobacilos, ¿sí? Cuando nosotras disminuimos nuestra cantidad de lactobacilos, estamos estimulando a que la trichomona pueda, y cualquier otro microorganismo pueda proliferar en el conducto vaginal.
Entonces, esto nos hace más propensas, perdón, a poder contagiarnos de tricomoniasis. Bien, aquí tenemos algunas imágenes de la tricomona vaginalis, ¿sí? Esta trichomona vaginalis son tinciones Gram, como ustedes podrían encontrarlas cuando hagan también una fijación de Papa Nicolau, ¿sí? Por la apetencia de las proteínas, tiene apetencia más a la fucsina, entonces la van a ver en algunos casos más rojiza, pero sí vamos a poder ver siempre sus flagelos ondulantes, flagelos, perdón, polares, la membrana ondulante y el flagelo axial. ¿Cuáles son los signos o los síntomas que van a producir una parasitosis por trichomona vaginalis? La erosión en la mucosa de la vagina y de la uretra. Lo primero que van a producir es un escozor por el movimiento de los flagelos que son característicos de este parásito. Y ese movimiento flagelar es el que va a producir una irritación en la mucosa que luego se va a reflejar en una inflamación que luego va a ser expresada como el aumento de la leucorrea o de la mucosidad que normalmente tiene toda mujer. Todas las mujeres a diario en la noche empiezan a secretar un mucus y ese mucus va a aumentar de condensación, es decir, va a ser mucho más denso, pero también va a aumentar en coloración. Normalmente la mucosa vaginal es de color transparente a blanquecina y no es muy densa. Pero en el caso de una infección por tricomona vaginal, vamos a ver que esta mucosa es denso, cambia de colores desde amarillento hasta verdoso y son de mal olor, ¿sí? Por otra parte, la tricomona vaginal es un tipo de parásito que no se queda en el estadio o en la área baja de la vagina, sino trata de subir hasta el útero, ¿no? Entonces, esta puede invadir en el caso, digamos, de la vagina hasta el cérvix y en el caso de si estuviera en tracto urinario, puede invadir hasta la uretra, inclusive llegar hasta el riñón, si no es medicada a tiempo el paciente o la paciente. También pueden llegar a invadir pequeñas zonas hiperémicas, ¿sí? Que estén en contacto, digamos, con los dos aparatos genitourinarios. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo más común que nosotros cuando estemos en laboratorio y podamos hacer un hisopeado de flujo vaginal, ¿qué característica a mí me va a llamar la atención y me va a pensar que esa paciente que tiene flujo vaginal puede estar pasando por un proceso de parasitosis por trichomona vaginalis? La vulva en forma de frutilla, ¿sí? Este punteado de ulceraciones que tiene la paciente es muy común en aquellas que tienen tricomoniasis. Y es una característica que nosotros cuando tomamos los hisopeados vaginales vamos a poder observarlos con normalidad. Ahora, obviamente, este puntilleo de fresa, ¿sí? O de frutilla, no es agudo, ¿no? Es crónico, es cuando ya el proceso de tricomoniasis ha pasado a ser crónico y hay una lesión severa del cérvix, ¿no? En la primera instancia, ¿qué sintomatología vamos a encontrar? Inflamación de los labios externos, el paciente va a referir escozor, picazón, aumento de la secreción vaginal, y bueno, cuando nosotros tomemos el hisopeado, vamos a ver que la secreción es abundante y que los colores de la secreción van a ir variando desde amarillentas hasta verdoláceas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una fotografía de una secreción vaginal amarillenta, ¿sí? Está tal vez no tan iniciada como esta, que solamente es una inflamación, miren, una inflamación de los labios, del canal uretral, ¿sí? Perdón, del canal vaginal, mis disculpas por el error, y estamos viendo la secreción, ¿no? Esta es una toma de una secreción de tricomoniasis relativamente inicial, ¿ya? Y aquí estamos viendo ya una secreción complicada, ¿no? O sea, un signo, un síntoma que nosotros podemos observar y que es, digamos, ya crónico para el tema de tricomoniasis. Bien,
Entonces, a manera de resumen, hay ciertas sintomatologías que van a demarcar la presencia de la tricomoniasis, tanto en mujeres como en varones. En el caso de las mujeres, va a producir disuria, flujo vaginal espumoso, inclusive con formaciones de grumos mucoidales y malolientes. El prurito vulvar, hasta tener la sensación de tener quemaduras o ardor en las áreas genitales externas de la mujer. La dermatitis o la lesión dérmica alrededor también de los labios externos, como si fuera una picadura de pulga, ¿no? Entonces de repente piensan que una pulguita o otro tipo de insectos les ha picado en el área y les sale como una especie de mochito o de granito. Entonces estos en realidad no es una picadura, sino lo que es la expresión de la dermatitis producida por la tricomoniasis. Síntomas de uretritis, de cistitis y especialmente de disuria y polaquiure. ¿Sí? Esto cuando la tricomona, además de invadir el tracto vaginal, ha logrado invadir el tracto uretral en la mujer. ¿Sí? Que es muy común, ya que nosotros, como ustedes saben, en la anatomorfología del aparato genital de la mujer, el orificio vaginal está muy cercano al orificio uretral de la mujer. Y cuando hacemos el aseo o cuando hacemos la limpieza en el uso diario del baño, hay muchas mujeres que no saben hacer ni la correcta limpieza, ni el correcto uso por ejemplo, de toallas húmedas o papeles higiénicos para hacer la limpieza después de ir al baño a utilizar para orinar, o en la limpieza cuando hacen la defecación, ¿no? Entonces arrastran la secreción vaginal hacia el conducto uretral. Por otro lado, como les decía, las mujeres en la noche, todas las mujeres secretamos de forma natural la secreción vaginal, ¿sí? Y esta logra arrastrarse, incluso, o sea, hacer un barrido hasta el ano inclusive. Entonces, si la mujer se levanta y no se hace un aseo genital, tengan por seguro que puede arrastrar en este sentido a la tricomona vaginal, al conducto anal y también al conducto uretral, ¿no? Esto pero ya por un método de mala higiene que no tiene, o un método no apropiado de higiene personal, ¿ya? ¿Qué pasa con el hombre? Bueno, el hombre, ¿qué es lo que va a sentir? Va a sentir una secreción matutina con mucoide, ¿sí? Y purulenta. Además de esto, en el varón le va a producir una uretritis que no es gonocóxica o gonorroidea, ¿sí? La uretritis, ¿qué es? La inflamación de la uretra. Entonces, él va a empezar a sentir un malestar o una incomodidad el momento de miccionar, ¿sí? Entonces, va a sentir que el chorro no es habitual, que molesta cuando va al baño, que va repetidas veces y el volumen y el fluido del disparo de la orina o por el pene no es normal, ¿no? Baja la potencia, el volumen, y esto hace de que el paciente empiece a sentirse, piensa a sentir que no está en una etapa fisiológica y que está empezando un proceso de infección, pero no puede identificar cuál es la infección, ¿no? Entonces, por eso es común hablar de disuria, prurito y escoriaciones en el surco balanoprepulsial. ¿Cuál es el surco balanoprepulsial? Es la ingle, ¿no? Toda la parte externa de la piel que está alrededor del aparato genital masculino. Entonces, van a empezar a sentir que pica, que escuece. Entonces, esta sintomatología también se puede combinar con una infección por hongos, o se puede también confundir estos eczemas con la presencia de hongos, ¿no? ¿Quién va a poder, qué examen es el que va a poder darnos las directrices? Precisamente es, en este caso, la toma de la secreción vaginal, el hisopeado que se le puede hacer al tejido dérmico alrededor del miembro superior, del miembro del varón o de la mujer, y en el caso de las mujeres, el Papa Nicolau, ¿ya? Bien, aquí nosotros tenemos algunas
fotografías otra vez sobre cómo se llena, se contagia o se ve la secreción de la tricomona, tanto en el tracto de la mujer como en el del varón. Y como yo sé que ustedes están viendo la pantalla, ahora lo voy a llevar un poquito para este lado para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Estas son las ulceraciones que va a producir en el varón, pero ya en un caso crónico, cuando el varón se vuelve sintomático. ¿Ok? Doctora, mira la pantalla, no veo nada, solo me sale lo de la UNE. No han estado, solo te sale lo de la UNE, a ver. Sí, solo sale lo de la UNE, de la universidad. ¿No han estado viendo nada de las diapositivas? Yo la seguía en No. la diapositiva del celular, pero no de la pantalla de acá. A ver, espérenme un ratito. No puedo. Espérenme un ratito, vamos a volver a compartir pantalla. ¿Ahora me ven? Ahora sí, yo lo quiero. Sí, ahora Ahora, sí. ahora ¿Por se qué ve. no me dijeron antes? Ya, espérenme un ratito, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir, espérenme un ratito, estamos en otra pantalla. Ya recién están viendo la pantalla, ¿no? Pero sí les preguntaba si es que estaban, si es que se estaba viendo o no se estaba viendo en la plataforma. Ya. Entonces, volvamos un poquito a los signos y a los síntomas. De todos modos, esta clase la vamos a subir a la plataforma, la van a poder ver ustedes. Y por otra parte, también tienen las mismas presentaciones que están en los archivos adjuntos. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, y tienen dos videos por cada uno de los temas, para que ustedes puedan ampliar el conocimiento. ¿Ya? Entonces, tienen toda esa información en la plataforma y también se las voy a pasar al grupo de WhatsApp para que sé que tienen algunos problemas con entrar a la plataforma, pero para que ustedes tengan toda la información completa. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, estas imágenes lo que nos muestran son precisamente las secreciones vaginales, en el caso de la mujer, cuando es un proceso agudo o subagudo, donde hay inflamación, ¿sí?, del cuello uterino, y hay secreciones amarillentas, ¿sí?, abundantes y espumosas, ¿sí? La densidad de esta secreción es alta. Cuando es el caso de una tricomoniasis ya crónica, no solamente vamos a encontrar inflamación del cuello uterino, sino también vamos a encontrar este síntoma que es importante, que es conocido como el signo de la frutilla, ¿no? Es una hiperpigmentación de la vagina por los diferentes, o conocidos también como petequias, ¿sí? Que es por los sangramientos que se producen por la lesión que produce la tricomona en la mucosa vaginal. ¿Ya? Aquí ustedes pueden observar cómo la tricomona vaginal logra producir tanto secreciones vaginales en la mujer como en el varón, ¿sí? Ahora, a diferencia de la mujer, como les decía, en el varón, cuando este es normalmente asintomático, pero en un estado crónico y sin tratamiento puede volverse sintomático y presentar este tipo de ulceraciones o granulaciones, ¿sí?, en el pene. Cuando todavía no es asintomático, la tricomona vaginal aprovecha que el pene es un músculo cavernoso y trata de invadir hasta lo más profundo que pueda estas cavernas para luego adherirse y no ser eliminada fácilmente. Es por ello que se dice que en el tratamiento para la tricomona vaginal, en el caso del varón, este debe ser largo y repetitivo. ¿Qué quiere decir? Que durante los primeros 3 meses el tratamiento debe realizarse una vez al mes, hacerse un control de flujo de semen para ver si no se encuentra en el semen en fresco nuevas identificaciones de tricomona vaginal,
y después cada 3 meses durante un año. Una vez que ha terminado todo este control, si sale negativo durante los siguientes 3 meses, 3 meses y 3 meses, entonces el paciente es dado de alta completamente de tricomona vaginal. Es la única forma en la que el varón puede estar seguro de que ya no tiene tricomona vaginal. ¿Ya? En el caso de la mujer es un poco más sencillo, ¿sí? Porque no tiene la musculatura y las células cervicales son más lisas, pero también la tricomona vaginal es más invasiva. Entonces, si la mujer no se trata inmediatamente, puede producir dentro de la mujer la perforación a los tejidos cervicales y producir cáncer de útero. ¿Ya? Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar? Yo les había dicho que el mejor método es el método directo, ¿sí? Que nosotros, en el que nosotros hacemos el análisis en fresco, ¿sí? Y también podemos hacer el frotis del Papa Nicolau, ¿sí? ¿Cómo vamos a tomar la muestra? ¿Sí? La muestra se toma del cuello uterino en el caso del Papa Nicolau. Lo que tenemos que hacer es, puede realizarlo el bioquímico como puede realizarlo el médico, ¿sí? Utilizando un artefacto que nos permite aperturar el cuello del útero y de esta manera poder nosotros introducir el hisopo de cuello largo hasta el cuello uterino, ¿sí? Como ustedes están viendo en la figura. De esta manera, el espéculo nos permite a nosotros abrir el canal uterino, perdón, el canal cervical, para facilitar el ingreso del hisopo y poder tomar una muestra representativa. ¿Cuántos hisopos se toman? Normalmente se toman de 2 a 3 hisopeadas, ¿sí? La primera sirve para hacer el frotis del Papa Nicolau. La segunda, normalmente algunos médicos toman dos hisopeadas, una que es fijada con laca y la otra que es para revisar al directo. Eso significa que vamos a hacer una tinción Gram y una tinción Papa Nicolau, ¿ya? Y una tercera hisopeada que nos permitiría inclusive a nosotros poder transportar en un medio de cultivo para poder descartar de que la paciente no tenga una infección mixta, es decir, que sea por un parásito y una bacteria que es normal, o un hongo, digamos, y que se pueda identificar, ¿ya? En el caso del varón, el método de diagnóstico es el análisis directo de la secreción seminal, es decir, que el paciente debe asistir inmediatamente al laboratorio, ¿sí? Y debe recolectar sus muestras en el laboratorio. Entra al baño, se le ofrece un frasco recolector y se le solicita que miccione, se le da 2 frascos, uno para que miccione la orina y otro para que pueda secretar el semen, ¿sí? Se tiene que estimular y tomar una muestra seminal. Nosotros vamos a hacer un examen directo del semen para observar al microscopio con Solpi y buscar en los campos la presencia de la tricomona vaginal, ¿sí? Por otro lado, vamos a hacer también un extendido de la muestra de semen. La vamos a secar, la vamos a fijar y vamos a hacer una coloración Gram para poder también descartar que sea una infección bacteriana, que tenga hongos o la posibilidad inclusive de encontrar en esta coloración también a la trichomona vaginal. ¿Por qué se le pide también orina? Porque puede ser que en la muestra de orina también el paciente haya podido miccionar y como la orina hace un barrido de todos los canales que tiene la uretra del varón, entonces puede eliminar también en la orina una tricomona vaginal. Pero esta muestra de orina tenemos que concentrarla, es decir, hacer un proceso de centrifugación y sobre el sedimento buscar, ¿no?, la tricomona vaginal. Examen general de orina normal, ¿ya? Esto aseguraría que el varón pueda hacer su control, digamos, de tricomoniasis, ¿no? En el caso de que haya una posibilidad o una duda de que esté infectado con tricomona vaginal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bien. ¿No hay dudas? ¿Todo silencio? ¿Están todos todavía o ya me han abandonado? Ya. Bien.
Entonces, ¿qué tipo de método estamos utilizando en el caso de la tricomona vaginal? ¿Qué método de diagnóstico estábamos buscando? Directo. Directo. Ok. ¿Por qué decimos que es directo? Weimar. Ahora sí lo voy a molestar a Weimar porque Weimar está silenciado desde hace rato. Porque directamente del paciente al ¿Hay interferencia porque estás con algún otro equipo o estás con el audio abierto? Solo utiliza el celular, no le pongas altavoz. O utiliza iPhone para poder hablar. ¿Ahora sí? Está difícil. ¿me escuchan? Ahora sí. Directo porque es directamente tomado del paciente, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? Sí. Ya. Es directo porque directamente nosotros estamos observando al microorganismo. ¿Sí? No se olviden. Los métodos directos son aquellos que nos permiten observar al microorganismo por métodos de microscopía o utilizando técnicas de tinción. ¿Ya? Y los métodos indirectos nos permiten identificar la presencia del parásito, ya sea por métodos como son el ELISA, el IFI, el HAI o el mismo PCR, que nos dan indicios de que hay la presencia del parásito. Esto por identificar los anticuerpos, los antígenos o el material genético. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué métodos de diagnóstico también podemos utilizar? Habíamos visto que la presencia de flujo vaginal y uretral es importante para el diagnóstico, pero también comprobar mediante la visualización del parásito, ¿cómo? El hallazgo del parásito nos va a permitir confirmar la infección y diferenciar de otro tipo de enfermedades. Pero hay algo que también nosotros tenemos que identificar cuando hacemos el análisis directo y también las tinciones. Otro preponderante que nos puede direccionar a que esto es una tricomoniasis es la presencia de los neutrófilos abundantes y neutrófilos reactivos en el flujo vaginal, ¿sí? Por otra parte, nosotros también para el diagnóstico podemos utilizar pruebas indirectas como la inmunofluorescencia directa, ¿sí? Directamente tomándole una muestra de sangre a la paciente o al paciente y el cultivo, obviamente, del flujo vaginal y uretral que va a mejorar, obviamente, la diferenciación, digamos, si se quiere decir, de la infección que puede estar cursando el paciente. ¿Con qué vamos a tratar al paciente? Para empezar, el tratamiento tiene que ser en pareja, ¿sí? ¿Quiénes son más propensos a tener estas infecciones? Son aquellas mujeres que no tienen una sola pareja, sino que tienen varias parejas sexuales, ¿no? Y lo mismo para los varones. Cuando los varones tienen muchas parejas sexuales, pues nosotros en casa decimos, ¿no? Que no, el varón puede conocer a la mujer, pero no le conoce el historial de la cama. Y lo mismo le pasa a la mujer con el varón. No podemos asumir que ese varón o esa mujer son completamente sanos. Es por eso que se dice que se acompaña con la salud sexual, la abstinencia y la fidelidad al compañero sexual o a la compañera sexual, ¿sí? Ambos, tanto varón y mujer, tienen que ser tratados con nitroimidazólicos, ¿sí? Con nitroimidazol, que es en este caso el tratamiento que se da al varón y a la mujer, ¿ya? Tenemos dentro de la gama de tratamiento el tinidazol, que es lo que más se utiliza en nuestro medio para tratar precisamente la tricomona vaginalis,
Como alternativo también está el metronidazol y el ornidazol. En caso de, por ejemplo, cuando la mamá o la mujer gestante está con tricomoniasis, no le damos tinidazol porque es un poco más agresivo. Entonces le damos metronidazol o le damos ornidazol, que son secundarios, ¿sí? Y podemos verlos en diferentes presentaciones, tanto en tabletas, comprimidos, como también en cremas vaginales, ¿ya? El varón normalmente va a utilizar pastillas, una toma cada 15 días y el uso de cremas que se va a aplicar en el glande y en el pene. La mujer va a tomar pastillas y además también va a utilizar las cremas vaginales. Dentro de la prevención para esta enfermedad, lo que se pide es la abstinencia de relaciones sexuales. Se debe tratar a la pareja para evitar reinfecciones. En el momento de hacer el tratamiento, pues no se puede tener relaciones sexuales. Y obviamente una consulta precoz ante cualquier flujo anormal que la mujer o el varón puedan detectar en sus miembros genitales. Y como les decía, además de la abstinencia, la mejor manera es ser responsable y tener solo una pareja sexual, ¿no? Si esta regla se cumple por ambas partes de la pareja, bueno, la posibilidad de poder contagiarse es mínima, ¿no? Quisiera antes de terminar esta clase hacer una pequeña pregunta. ¿Cuáles serán las condiciones que un paciente debe conocer para hacerse un examen para tricomoniasis? Hemos dicho que tanto el varón como la mujer pueden hacerse el diagnóstico, ya sea por una recolección de flujo vaginal o el flujo seminal, ¿sí? Pero ¿cómo tiene que venir nuestro paciente al laboratorio para tomarse esa muestra? ¿El paciente tiene que ir sin asearse? ¿Ya? ¿Qué más? Sin tener relaciones sexuales durante 24 horas antes. ¿24 horas es suficiente? O 24 o 48 horas creo que son. Son 3 días. Son 3 días. ¿Ya? 3 días de abstinencia sexual. No debe haber consumido tampoco ningún tipo de antibiótico ni antiparasitario, es decir, no tiene que haber consumido ningún tipo de medicamento antes de hacerse la prueba, ¿ya? La mujer no tiene que ponerse óvulos, igual dicen. Por eso, el tratamiento es a lo mismo, ¿no? Tampoco, cuando hablamos de ningún tipo de tratamiento, no hablamos solamente de antiparasitarios, sino también de aquellas pastillas hormonales o los óvulos hormonales que se ponen como prevención de embarazo a las mujeres, ¿ya? Entonces, 3 días antes de la toma de muestra, ningún tipo de medicación, abstinencia de 3 días, ¿sí? Y no realizarse aseo de las partes genitales. Debe venir al laboratorio preferentemente en las primeras horas de la mañana, es decir, si el laboratorio abre a las 7, de 7 a 8, a máximo 8:30 de la mañana, ¿no? Tras que se levanta, se viene al laboratorio para que se le tome la muestra cumpliendo estos requisitos, ¿ya? Eso es lo más importante para que la muestra que ustedes tomen sea lo más fidedigna. Si alguien le dice, ¿y usted me podría tomar esta muestra en la tarde, por ejemplo? Hay que considerar explicarle a la paciente o al paciente, en este caso, que la carga de concentración del flujo, ya sea seminal o sea flujo vaginal, es mejor en la noche, ¿no? Tiene 12 horas aproximadamente de concentración del flujo, entonces hay una mayor posibilidad de poder tomar el hisopeado. Pero si por alguna actividad que tiene el paciente no puede asistir en la mañana, podemos tomarle en la tarde la muestra, considerando de que esa persona no se asee desde la mañana, ¿no? O sea, usted puede ir a trabajar, es que no puedo porque tengo que trabajar, yo también entro a las 7 y no puedo tomarme la muestra en el laboratorio y no me dan permiso. Puede pasar, este tipo es real, pasa diario. Que se le pide que no se haga aseo,
Entonces, no se haga el aseo, por favor, durante el día. Y obviamente que trate de inhibir la micción, o sea, trate de disminuir los números de micciones que tiene durante el lapso de la mañana hasta que llegue al laboratorio. Pues no se olviden que en el caso del varón, la micción también logra barrer en la muestra, ¿no? Entonces se le pide al varón, en el caso del varón, que recolecte la primera orina de la mañana y luego puede miccionar de manera normal, no hay ningún problema, ¿ya? Y en el caso de la mujer lo mismo, miccione por favor y recolecte la primera orina de la mañana y luego, bueno, no se haga ningún tipo de aseo ni de limpieza hasta que usted llegue al laboratorio. Una vez que llega al laboratorio, inmediatamente hay que tomarle la muestra de secreción vaginal a la mujer y sí, en el caso de la mujer vamos a utilizar un espéculo sí o sí, porque si no es la secreción vaginal inicial, tenemos que entrar hasta el cuello del útero, ¿no? Para arrastrar la mejor cantidad de muestra, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan, chicos, entonces, en cuanto al tema de tricomoniasis? Nada, silencio absoluto. Bueno, espero que haya sido entonces nutritiva la clase. Yo sé que la intervención en esta parte ha sido un poco más escasa porque les había dicho que solamente preparen balantiriasis, ¿sí? Pero me olvidé que la carga horaria con ustedes es 3 horas, ¿no? Entonces este error fue por el que no les avisé que teníamos que preparar ambas unidades en estudio. Una vez más, entonces, por favor, tienen que entrar a la plataforma de la universidad para que ustedes puedan entrar al foro. Tienen un cuestionario que responder. Este cuestionario se tiene que responder hasta el jueves de la próxima semana, es decir, hasta el 2 de abril, ¿ya? Entonces van a poder entrar el 2 de abril y responder las preguntas que tienen ustedes en el foro. ¿Sí? Este foro se apertura solo el 2 de abril y ustedes tienen ese día para entrar y responder. No son 15 ni 20 preguntas, son 3 preguntas claves sobre el tema de Balantidium y 3 de tricomoniasis. ¿Ya? Y doctora, una pregunta, ¿solo ese día se va a poder responder? Sí. En la plataforma tiene ese método de que solo un día se puede aperturar para que ustedes puedan responder esas preguntas y también por eso mismo no pongo tantas preguntas, ¿no? Porque hacerles llenar un cuestionario de 10, 15 preguntas es ilógico, pero sí voy a lanzar un banco de preguntas, ¿sí? Donde van a estar entre 10 a 15 preguntas para que ustedes vayan ya respondiéndolas en su casa y me lo puedan mandar como un documento adjunto, ¿sí? La primera tarea que ustedes tienen para mandarme como documento adjunto es hacer un resumen de balantiriasis y un resumen de tricomoniasis. Esto ustedes lo pueden hacer en Word, no hay ningún problema, ¿sí? Lo pueden descargar a la plataforma, ¿ya? ¿Qué puntos importantes tiene que tener su resumen? Bueno, tienen que poner lo más importante, que es la morfología del parásito, el ciclo biológico, la fisiopatología, es decir, signos y síntomas, el diagnóstico, cómo diagnosticamos, tratamiento y prevención. ¿Sí? Esos puntos tiene que tener el resumen, ¿ya? Diagnóstico, tratamiento y prevención, ¿ya? En diagnóstico tienen que ser más exhaustivos, ¿sí? Necesito que coloquen cómo se realiza el método directo, pueden hacer un flujograma de cómo se procesa la muestra desde la parte preanalítica, es decir, desde cuando yo le doy las indicaciones a mi paciente, cómo tiene que venir para la muestra, ¿ve? O cómo tiene que recolectar la muestra
para traerla al laboratorio. ¿Ya? Después ustedes hacen la fase analítica, que es el procesamiento de la muestra. Cómo preparo la muestra y cómo la analizo. ¿Sí? Pueden hacer un flujograma de eso. O si gustan y encuentran en el internet imágenes que puedan cortar y pegar, también lo pueden hacer. ¿Sí? Que expliquen prácticamente lo que ustedes quieren reflejar en su resumen. ¿Ya? Y la fase postanalítica de cómo identificamos, ¿no? O sea, cómo reportamos los resultados que hemos visto. ¿Cómo se reporta un examen en fresco? ¿Qué se pone? En el caso de Balantidium coli, ¿no? ¿Ve? ¿Qué le pongo Balantidium coli positivo? ¿O le pongo se observaron quistes de 1 a 3 quistes por campo de Balantidium coli? ¿Cuál sería la forma correcta de reportar el examen en fresco? ¿Y qué más pongo? Se observa quiste de... Pues si yo estaba hablando, se observan quistes de Balantidium coli. ya, y especificar la cantidad de quistes que se observan por campo, ¿ya? Sí. Además, tenemos que colocar también todo lo que vemos en el examen en fresco. ¿Qué tipo de células epiteliales? ¿Qué tipo de células en el tema de, por ejemplo, con presencia de polimorfonucleares? ¿Cuánto de polimorfonucleares vemos? Si logramos ver eritrocitos, ¿cuántos eritrocitos? ¿Sí? Esa es la manera correcta de reportar, ¿sí? El examen en fresco, ¿no ve? En el caso de la tricomona vaginal, tenemos que reportar igual, ¿sí? ¿Cuántas células, qué tipo de células escamosas? Hay que reportar si se encuentran linfocitos o polimorfonucleares, mononucleares o polimorfonucleares, eritrocitos, células malignas, en qué estadio de germinación están, y obviamente si encontramos bacterias, qué tipo de bacterias, gram positivas, gram negativas. Tenemos que colocar si se encuentran hongos presentes o ausentes, tenemos que ver si se encuentran parásitos, ahí se coloca tricomonas positivo por cruz, la cantidad. Si veo 1 a 2 en todo el barrido que hemos buscado, pues es una sola cruz, ¿no? Si veo ya más de dos tricomonas, es 2 cruces, y si veo un número mayor a 5, estamos hablando de 3 cruces para tricomona vaginal, ¿ya? Entonces, esa es la forma de reportar. No se olviden, la parte más importante de su resumen está en el diagnóstico de laboratorio. En el tratamiento, ustedes tienen que colocar qué tipo de tratamiento toma el varón y toma la mujer, por cuánto tiempo, y qué tipo de presentaciones puede utilizar. Crema, óvulos, pastillas o comprimidos, ¿no? En qué presentaciones podemos encontrarlas y la dosis indicada para el varón y para la mujer. ¿Ya? Esa es la parte más importante para nosotros porque la primera, digamos, de fisiología y fisiopatología es aplicable, ¿no? Es conocimiento básico para poder discriminar la parasitosis. Pero donde nosotros vamos a estar en lleno y en campo es en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿no? Saber para qué sirve, cómo actúa el medicamento, ¿ya? Bien, chicos, entonces si no tenemos más preguntas, ¿tienen alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿no sería más fácil que lo subamos los resúmenes o se lo mandemos ahí al grupo nomás? Como le digo, la información la van a subir a la plataforma, ¿ya? Esto es un requerimiento desde las directrices superiores. Nosotros no podemos, yo por mí no tengo problema que me lo manden inclusive al correo electrónico, ¿sí? Pero el problema es de que ellos hacen un seguimiento a la plataforma y tienen que estar seguros de que ustedes están interactuando con nosotros. Entonces, tienen que entrar a la plataforma y tienen que subir, por favor, la información. Para que de esa manera nosotros también, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla, ¿sí? Para que de esta manera nosotros, ellos puedan evaluar también el trabajo que se está haciendo vía virtual, ¿ya?
Si alguien tiene problemas con la plataforma, les voy a pasar, terminada nuestra clase, por favor, en el lapso de la noche, cuando termine de dar clases, porque terminando con ustedes tengo que empezar con otro grupo, ¿ya? Entonces, terminada la clase, por favor, en la noche, les voy a, tipo 9 de la noche, voy a pasarles los LinkedIn, o perdón, los contactos de la gente que es de informática, ¿ya? Cualquier problema que ustedes tengan con el manejo de la plataforma, ustedes le pueden escribir a cualquiera de los ingenieros y ellos están predispuestos para ayudarlos a que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Como han habido modificaciones, hay muchos alumnos que están con problemas de la plataforma, pero a veces no es la plataforma, sino son sus bandas anchas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, la señal de su internet no es buena, entonces se le queda colgando y no logran bajar la página. ¿Ya? No sé quién estaba hablando. Levante la mano, por favor, para que pueda habilitarle su micrófono e identificarlo. ¿Era una pregunta? Ya, no, creo que no. Creo que solamente fue un audio externo. ¿Ya? Bueno, para haber sido nuestra primera clase virtual, creo que he logrado hacer de que ustedes por lo menos se lleven un buen contenido de la materia, ¿sí? El objetivo de la universidad es mantenernos en contacto constante, que podamos pasar nuestras clases de la forma más habitual posible, ¿sí? Y que tratemos de hacerla lo más interactivo posible, ¿sí? Entonces, también en el lapso del fin de semana, les voy a mandar los temas que vamos a pasar la próxima clase para que ustedes ya vayan interiorizándose y podamos aplicar, en este caso, ya casos clínicos en el tercer periodo, ¿sí? Por esta clase no vamos a tomar caso clínico, pero la próxima clase que tengamos, el primer periodo va a ser avance de materia, el segundo avance de materia, y en el tercer periodo, que son los siguientes 40 minutos, lo que vamos a hacer es revisión de casos clínicos. Les voy a poner un caso clínico y ustedes van a tener que resolverlo. En ese caso, yo voy a ser la que menos hable y los que más van a hablar e interferir son ustedes, porque tienen que entender, según los signos, los síntomas del paciente, qué tipo de exámenes le van a realizar, qué tipo de muestras van a solicitar, ¿sí? Cómo tendrían que estar las condiciones de las muestras que van a recolectar, ¿sí? Y tomar en cuenta mucho las 3 fases de control de calidad, que son la fase preanalítica, analítica y también la fase posanalítica. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bien. ¿Todos de acuerdo entonces con las normativas? Y ahora sí, quiero que todos levanten su dedito. Utilicen su emoticón. Estamos de acuerdo. A ver, eso. Natalie ya cosió, ya aprendió. Mira, ahí está el mío. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Kenny, ¿de acuerdo? Sí, pero no puedo poner dedo. Busque la carita. Es una carita. A mano derecha inferior. En el extremo inferior derecho hay una carita. Hágale clic ahí. Ese es el aplauso, ¿eh? El hola. Pero tiene al lado otra. Eso, ya aprendió, ¿eh? Y bueno, esto ya se les va a hacer cotidiano porque no solo soy yo, sino todos sus docentes tienen que pasar clases con ustedes en su horario habitual. Así que no sé cómo han estado con cuarto semestre, si es que han estado pasando clases con sus docentes o no. A ver, cuéntenme. ¿Esta es la primera clase o ya han tenido clases con algún docente? Es la primera clase porque ya tuvimos de guaraní, pero hubo problemas porque se escuchaba cortantes, algunos podían ingresar, otros no. Entonces la primera clase se podría decir Ya. que fue Bueno. bien dada. Entonces, eso es lo que les iba a decir. Les voy a mandar, por favor, un LinkedIn, ¿ya? Ya hay que terminar la segunda sesión, al grupo de WhatsApp para que ustedes hagan una calificación de la clase y sugerencias para mejorar la clase virtual, ¿ya? Hay un rebote de audio, ¿ya? Entonces, ¿esto con qué objetivo?
con el objetivo de que ustedes también pueden evaluar la clase y de esa manera podamos mejorar la interacción y la comunicación y también el contenido de la materia. ¿Ya? Bien, chicos, para mí ha sido un gusto pasar clases con ustedes. Ha sido lindo volverlos a ver después de que no los veía. Así que nos vemos el próximo viernes en el mismo horario. ¿Ok? Vamos a estar interactuando por la página de WhatsApp. Y bueno, espero que les haya gustado esta clase y que todos podamos seguir pasando clases con todas las materias. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Ya, doctora, gracias.